Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo, enseñando, pero también deleitándonos en la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios, que hoy vamos a centrarnos en el versículo número 10 del Evangelio de Mateo, capítulo 15, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 10. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. Una vez Jesús respondió a ese grupo de escribas y fariseos que se presentaron delante de él con la intención de acusar a sus discípulos, donde ya hemos estado viendo toda la respuesta del Señor, donde al final les llama hipócritas. Ahora lo que hace Jesús es llamar a la multitud que estaba en aquel lugar. Y esto es algo muy hermoso, lo que aquí está haciendo Jesús, porque el Señor acababa de ser muy duro con los escribas, muy duro con los fariseos, porque no solamente les llamó hipócritas, sino que también les dijo que el corazón de ellos estaba bien alejado de Dios, y también les recriminó que ellos estaban quebrantando la ley de Dios, esa ley que tanto presumían y predicaban con sus labios. Pero todo esto lo hizo en la intimidad. Jesús reprendió a estas personas en la intimidad, y cuando terminó de hacerlo, ahí sí llamó a la multitud. En otras ocasiones vamos a ver cómo Jesús les reprende públicamente. Y esto es porque públicamente los fariseos le acusaban de algo, pero como en esta ocasión los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús en la intimidad, Jesús quiso corregirles en la intimidad. Y es que creo que esta es una de las reglas más básicas y fundamentales del liderazgo cristiano. Se corrige en privado y se elogia o felicita en público. No solamente es para el liderazgo cristiano, sino que también es para la enseñanza de nuestros hijos. Las reprimendas a nuestros hijos, las broncas, las exhortaciones han de ser en privado. Nosotros no podemos como padres estar avergonzando a nuestros hijos públicamente, a no ser que hayan hecho mal, que ese mal que hayan hecho lo hayan hecho público, y ahí sí necesita ser corregido en ese momento. Pero en la medida de las posibilidades, siempre la corrección es en privado. Entonces, una vez el Señor terminó con ellos, llamó a la multitud y les dijo: oíd y entended. Dios mediante, mañana seguiremos viendo qué les dijo Jesús, pero ahora vamos a resaltar estos dos verbos, estas dos llamadas a la acción que Jesús nos hace: oíd y entender. Pensando un poco, a lo mejor podríamos creer que el Señor, si hubiese dicho simplemente oíd, hubiera sido más que suficiente, pero no. Jesús quiso añadir también el verbo entender. Porque muchas veces oímos, pero no entendemos. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no la entendemos. Y no la entendemos, como creo que dije hace unos cuantos meses atrás, no recuerdo si en un culto o en algún devocional, quizá puede ser por dos motivos. El primer motivo puede ser que no tengas a alguien que te sepa explicar la palabra de Dios. No tienes a un maestro de la palabra que pueda dedicar su tiempo para enseñarte, para explicarte con tranquilidad. Pero también puede ser que no la entiendas, porque tú no estás poniendo de tu parte, porque te has acomodado en simplemente venir a la iglesia y que un pastor predique de algún pasaje bíblico y te lo desmenuce de tal manera que tú acabes entendiendo esa parte. Sin embargo, Jesús le dijo a una multitud, no a los discípulos, a una multitud, que no solamente había que oír, sino que también tenían que entender. Y ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Entiendes la palabra de Dios? Te voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Mira, el tema de los últimos tiempos, que no es tan fácil de entender, ¿verdad?
Tienes que entender la simbología bíblica, tienes que entender qué representan algunos animales, tienes que entender la numerología bíblica, tienes que saber enlazar un versículo con el otro, saber colocar un acontecimiento en su debido momento. Y esto, si somos honestos, por lo menos a mí no es tan fácil como parece. Pero aquellos que sí lo saben hacer, no es porque sean especiales, sino porque se han preocupado no solamente en escuchar, sino también en entender la palabra de Dios. Por ejemplo, hablo de mi caso. Yo cuando escucho a mi pastor, José Manuel Sierra, hablando sobre los últimos tiempos, yo me quedo con la boca abierta. Porque un tema que a muchos quizás se nos hace un tanto cuesta arriba, oye, él te lo transmite de una manera tan sencilla que hasta un niño lo podría llegar a entender. Y uno dice, wow, cuánta sabiduría le ha dado Dios a este hombre. Y sí, no te digo que no, por supuesto que sí, sin duda alguna, Dios le ha dado sabiduría. Pero también esa sabiduría, Dios se la ha dado porque Él ha sido diligente en entender el mensaje. Estoy convencido que Él ha estado horas y días enteros estudiando sobre este asunto. Porque como Jesús le dijo a la multitud, no se trata solamente de oír, de escuchar, sino que hay que entender. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 39, que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Escudriñar significa investigar, indagar, estudiar. Y ese es el trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Este no es el trabajo solamente de los pastores, que estamos dedicados a esto, ¿verdad? O de los predicadores. Es el trabajo de cada creyente. Tienes que ocuparte en el estudio de la palabra. Tienes que dedicarle todos los días un tiempo, no solamente a la lectura, sino al estudio de la palabra. Sé honesto contigo mismo. ¿Cómo está tu estudio de la palabra de Dios? Sí, yo estoy convencido de que eres una persona disciplinada para este asunto. Pero si no es el caso, tienes que ponerte a ello cuanto antes. El mensaje a la multitud es el mismo: oíd y entender. Tú no solamente estás llamado a ser un miembro de tu iglesia, a ir cada domingo y sentarte en la misma silla por años para escuchar la palabra de Dios. Que sí, que eso es algo bueno, es algo maravilloso. Pero tú también tienes que estudiar. Tú también tienes que indagar, escudriñar la palabra de Dios para que la puedas llegar a entender. Y si no entiendes algo, oye, pregúntaselo a tu pastor, que probablemente él sí lo sepa. Y si tu pastor no sabe la respuesta, te garantizo que sí va a saber dónde hallar la respuesta, porque seguramente tenga herramientas para ello. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en la primera carta que le escribe, en el capítulo 4 y versículo 15, que se ocupase de la lectura, que fuese aplicado en cuanto a la lectura de la palabra de Dios, que fuese disciplinado para poder entender el mensaje de Dios. Qué bueno es que tengas un pastor que te explique la palabra de Dios. Da gracias por él todos los días. Pero no dependas de eso solamente. Estúdiala por ti mismo. Indaga por tu cuenta. Cada día de tu vida deleítate, que es un deleite la palabra de Dios, para que puedas entender cada vez mejor el mensaje que Dios ha dejado plasmado en este bendito y poderoso libro. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre nos guardas, nos cuidas, nos mimas. Señor, y en el nombre de Jesucristo, oro para que tú derrames sabiduría sobre cada uno de nosotros, para que no solamente oigamos tu palabra, sino que también la entendamos, que sepamos interpretar de una manera correcta, seria, el mensaje de tu palabra. Gracias te doy, Señor, por todos esos hombres, esas mujeres, esos siervos tuyos que dedican su vida a estudiar y a enseñar tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, a cada hijo tuyo, a cada creyente, ser serios en el estudio de tu palabra. Gracias te doy por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga, nos vemos mañana jueves, Dios mediante, si así Dios vuelve a regalarnos este inmenso privilegio de predicar y compartir su palabra. Ya por fin, esta tarde, si todo sale bien, si Dios quiere, vamos a estar ya publicando esa primera entrevista de la temporada 2 en la radio junto a mi amigo y hermano David, que ya muchos me estaban preguntando, oye, ¿qué pasó con las entrevistas? Bueno, en verano la radio se toma un descanso, cambia de temporada, aparte que David tuvo alguna operación, pero bueno, cambia de temporada y hubo unas semanas de descanso y ahora gracias a Dios hemos retomado y todos los miércoles, Dios mediante, vamos a estar publicando esa entrevista. También esta tarde tenemos culto de estudio, tanto en la iglesia de Puerto Rosario como aquí en el sur de Fuerteventura, en Morrojable, donde te pido que por favor estés orando para que el estudio, la exposición de la palabra sea de una manera clara y entendible. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.